Los triángulos. Vemos este señor, ¿no? En forma de triángulo o hecho de triángulos, ¿sí? A ver, empezamos. Los triángulos. Los triángulos. Viene Pepito acá y nos pregunta, ¿cuáles son las partes de un triángulo? Muy buena pregunta, Pepito. Las partes de un triángulo, observamos este gráfico, ¿sí? Vemos el triángulo, vemos algunos ángulos, vemos una H, vemos una minúscula, una C minúscula, vemos letras medias raras, que son letras griegas. A ver, vamos a ver, ¿no? Las partes de un triángulo. Los lados. Primero, los lados los denotamos como las letras minúsculas, ¿no? Tanto A, B y C, ¿sí? Eso vendrían a ser los lados. Sencillo. Ahora, los vértices. Las letras mayúsculas. A, B y C. ¿Sí? Mayormente se denota así a todas las figuras que nosotros representemos, ¿no? A los lados en minúscula y los vértices con mayúscula, sea un triángulo o sea un cuadrado o cualquier figura, ¿no? Que tenga lados. Claro está. Los ángulos tenemos en este caso representando como alfa, beta e ypsilon. Esta letra se llama ypsilon, ¿sí? Yo tampoco conocía, pero además sí, no conocía esa letra griega. Y finalmente tenemos la altura. La altura que normalmente podemos denotarla así, ¿no? Como una H y que parte de este punto B. Normalmente se ve la mayoría de ejercicios dicen que parte del vértice B, ¿no? La altura. Ahora, la clasificación de triángulos. Vamos a ver la clasificación de triángulos. Según sus lados. Fácil. Triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene los tres lados iguales. Tiene los tres lados iguales. Por eso tiene la letra A minúscula en los tres lados. Y también tiene los tres ángulos, miden 60 grados. Pregunto, profesor, pero ¿qué pasa si tengo en un triángulo, tengo de dato que uno de los ángulos mide 60 y los demás yo no sé? No necesariamente es un triángulo equilátero. Ojo, no necesariamente. Profesor, ¿qué pasa si tengo dos ángulos de 60 grados, pero el otro no sé cuánto mide? Automáticamente dices y deduces que es un triángulo equilátero. Cuando veas que tienes dos ángulos internos que miden 60 grados, automáticamente dices que es un triángulo equilátero. ¿Sí? Aclaración. Ahora, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, ¿cuál es la característica principal? Que el triángulo isósceles, dos de sus lados miden igual y uno distinto. En este caso, estos lados son los que miden igual y la base va a tener una medida distinta. También notamos que los lados y los ángulos adyacentes, decimos adyacentes porque se encuentran al costado, ¿no? Van a tener el mismo valor, ¿sí? Alfa, alfa, beta, beta, 5, 5, 6, 6, 8, 8. El valor que pongan en el ejercicio, ¿sí? Listo. Ahora, siguiente. Triángulo escaleno. El triángulo escaleno. Triángulo escaleno es el más sencillo, por así decir, también de ver. ¿Por qué? Porque el triángulo escaleno es aquel triángulo que sus tres lados son diferentes. El A, el B y el C, ¿no? Tienen diferente medida. Acá el A puede medir 5, el B puede medir 10, ¿no? Y el C puede medir 7, ¿sí? Automáticamente es un ángulo
perdón, un triángulo escaleno. También, aparte de sus lados, también sus ángulos van a ser diferentes. Por eso, alfa, beta y y, ¿sí? Recapitulemos. Triángulo equilátero, tres lados iguales y tres ángulos iguales. Si uno de sus ángulos mide 60 y los dos no sé cuánto miden, ¿puedo decir que es un triángulo equilátero? No necesariamente. Puede que sí, puede que no. Pero si tengo dos ángulos de 60 grados y el otro no sé cuánto mide, automáticamente digo que es un triángulo equilátero. ¿Sí? Tres lados iguales, tres ángulos, miden 60 grados. Triángulo isósceles, dos lados miden iguales y uno mide diferente. Y sus ángulos adyacentes, o sea, los que se encuentran al costado del lado, van a ser iguales. Alfa, alfa, 5, 5, 7, 7, 9, 9. ¿No? Cualquier valor que puedas darle o que te dé el ejercicio. Y el triángulo escaleno, sus tres lados son distintos. Puedo ponerle A, B, C, 5, 10, 7, ¿no? Y alfa, beta e y como ángulos distintos o diferentes. ¿Sí? Eso vendría a ser lo que es la clasificación de triángulos. Perdón, estoy tomando agüita. Listo. Seguimos. Seguimos con la clasificación de triángulos ahora por sus ángulos internos. Empezamos. Triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel triángulo que sus tres ángulos internos van a medir mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Justamente cada uno de sus ángulos internos son ángulos agudos, recordando la teoría. Entonces van a medir entre 1 a 89 grados, ¿no? Si este ángulo alfa mide 89, el de acá mide 88 y el de acá mide 87, es un triángulo acutángulo. Sin pensarlo dos veces, ¿sí? Ese es un triángulo acutángulo. Ahora, seguimos. Triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo es fácil de observar, ¿saben por qué? Porque se va a ver un lado del cual es más grande. Y por ser el lado más grande, el ángulo también va a ser más grande. La abertura va a ser más grande. Entonces, el triángulo obtusángulo es aquel triángulo que uno de sus ángulos es obtuso. O sea, que es mayor a 90 y menor a 180, ¿no? Y los demás ángulos son agudos. Supongamos que este mide 115, ¿no? Estos dos ángulos de acá van a tener que medir menos de 90 grados. Este y esto, ¿sí? Listo. Es un triángulo obtusángulo. Y ahora, finalmente el triángulo rectángulo. Tenemos al triángulo rectángulo porque uno de sus ángulos es un ángulo recto. ¿Cuánto mide? 90 grados. Y sus dos ángulos también van a ser agudos, La suma de todos ellos va a dar 180 grados, pero en este caso alfa más phi va a ser igual a 90 grados, ¿no? Para que 90 más 90 dé 180, que es la suma de ángulos internos de un triángulo, que eso más adelante lo vamos a ver, no hay problema. Y se cumple el famosísimo teorema de Pitágoras, que también en detalle lo vamos a ver más adelante, pero ya vamos diciendo que se cumple que a al cuadrado más b al cuadrado va a ser igual a c al cuadrado, o también conocido como cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante, así que tranquilos, tranquilos, ¿sí? Recapitulando, tenemos el triángulo acutángulo, que va a ser que los tres ángulos son agudos, mayor a 0 y menor a 90 grados. Nada más, los tres. El triángulo obtusángulo, que uno de sus ángulos es mayor a 90 y menor a 180. Y los dos que restan van a ser ángulos agudos. Y el triángulo rectángulo, finalmente, es aquel triángulo en el cual uno de sus ángulos mide 90 grados y los demás, la suma de estos dos ángulos tiene que ser 90 grados. Y aquí en este triángulo rectángulo se presenta el teorema de Pitágoras, que eso más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Listo. A ver, seguimos. Teoremas básicos de los triángulos.
Acá creo que justamente vamos a observar el teorema de Pitágoras. Sí, creo que sí. A ver. Primero, lo que les estaba comentando hace un momento. El teorema de la suma de ángulos internos. Este teorema es el más básico y el que deben conocer. Es lo que comúnmente se usa para poder resolver los ejercicios o cuando estás al final de resolver un ejercicio y te piden hallar el valor de uno de los ángulos internos de un triángulo. ¿Por qué? Porque me dice que alfa más beta más y va a ser igual a 180 grados. La suma de los tres ángulos internos, perdón, de un triángulo, la suma de los tres ángulos internos de un triángulo me debe dar igual a 180 grados. ¿Sí? Ahora, vamos con el teorema del lado mayor, propiedad de correspondencia. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que este teorema del lado mayor nos hace recordar al obtusángulo, ¿no? Que tenemos el triángulo ABC, el cual alfa es el ángulo obtuso, porque es ángulo mayor. Por eso me dice que el ángulo alfa va a ser mayor al ángulo beta y va a ser mayor al ángulo y. Entonces, al ser alfa el ángulo mayor, correspondientemente va a ser, si nos vamos al opuesto, va a ser el lado mayor. Si es el ángulo mayor, va a ser el lado mayor. Por eso nos dice que A va a ser mayor que B y mayor que C. ¿Sí? Así trata la propiedad de correspondencia. Teorema de la suma de ángulos internos. Suma de ángulos internos me va a dar 180. Y el teorema del lado mayor, propiedad de correspondencia, uno de sus ángulos es obtuso, va a ser mayor que los otros dos. Y el ángulo que es mayor, su lado opuesto también va a ser su lado mayor. Listo, seguimos. Seguimos con los teoremas básicos de los triángulos. Los ángulos interiores de un triángulo equilátero miden todos 60 grados. Lo que les mencioné con el triángulo equilátero, ¿no? Y voy a hacer de nuevo el hincapié para que tengan presente esto. Si yo tengo en un triángulo, un ángulo mide 60 grados y los otros dos yo no sé cuánto miden, no necesariamente es un triángulo equilátero, ¿sí? Puede que sí, o puede que no. Sería cuestión de comprobar. Ahora, ¿qué pasa si de este triángulo yo tengo que dos de sus ángulos miden 60 grados? Y yo no sé cuánto vale este. Yo automáticamente digo que el que no sé cuánto vale, mide 60 grados. Y es un triángulo equilátero. Eso sin dudarlo, afirmamos ello, ¿sí? Ahora, en un triángulo isósceles, los ángulos basales son congruentes. Lo que les mencioné, que si, como es un triángulo isósceles, ¿sí? Tengo los dos lados iguales. Sus lados adyacentes o ángulos basales, ¿por qué dicen ángulos basales? Porque se encuentran en la base. Se encuentran en la base. Esta es la base. ¿Sí? Por eso se llaman ángulos basales, porque se encuentran en la base del triángulo. Son congruentes, son iguales, ¿no? Si este mide 30, este mide 30. Si este mide 40, mide 40. ¿Sí? Ángulos interiores de un triángulo equilátero miden todos 60 grados. Y los triángulos isósceles, ángulos basales, los que se encuentran en la base, miden iguales o son congruentes. Ahora, seguimos. Seguimos con los teoremas básicos de los triángulos. Teorema de la suma de las medidas de los ángulos exteriores. ¿Sí? Así como mencionamos que la suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados, pues la suma de los ángulos externos de un triángulo, porque se pueden prolongar es que acá termina supuestamente, pero puedo seguir prolongando, puedo seguir prolongando, puedo seguir prolongando. Estos ángulos que se forman en la parte externa, en la parte de afuera del triángulo,
La suma de estos tres ángulos me tiene que dar 360. Si los internos me daban 180 grados, la suma de ellos, la suma de los ángulos externos me va a dar 360 grados. Listo. El teorema del ángulo exterior. También. Este teorema me gusta mucho porque es sencillo de entender. Podemos decirlo también como la suma de dos ángulos internos me da un externo, ¿no? Por ejemplo, vamos con alfa, ¿sí? Tenemos a y tenemos a beta. Si sumamos ambos ángulos, me va a dar el de afuera, el alfa de afuera. Por eso decimos que y más beta es igual a alfa. Igual, podemos decir que y más alfa me va a dar el beta de afuera. Y alfa más beta me va a dar el y de afuera. ¿Sí? Ahora, recapitulamos. Teorema de la suma de las medidas de ángulos exteriores. Alfa más beta más y va a ser igual a 360 grados si los ángulos se encuentran afuera. Y el teorema del ángulo exterior, la suma de dos ángulos internos consecutivamente me va a dar la respuesta, el ángulo externo. Por eso decimos que en este caso alfa va a ser igual a beta más y, ¿no? Seguimos. Teoremas básicos de los triángulos. Seguimos con los teoremas básicos de los triángulos. Vamos con el famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, obviamente creado por Pitágoras, ¿qué nos dice? Nos dice que los catetos, ¿no? Estos catetos, cada uno de ellos elevados al cuadrado, y estos catetos elevados al cuadrado sumados, me va a dar igual a la hipotenusa al cuadrado. Por eso decimos que hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Acá el orden de los catetos no importa mucho, no es necesario que diga, profesor, pero puedo poner por ejemplo, C al cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. Sí, puedes poner eso. O puedo poner C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado o A cuadrado más B cuadrado. Sí, no hay problema. Con los catetos sí, no hay problema en poner uno primero y otro segundo. No hay problema. Dato importante para el teorema de Pitágoras o en caso también los triángulos rectángulos. La hipotenusa siempre va a ser mayor que los otros, ¿no? Si este cateto mide 3 y este 4, este no puede medir 2. La hipotenusa no puede medir 2. ¿Sí? La hipotenusa no puede medir 2. Puede medir 5. Y ojo, este triángulo es un triángulo notable. ¿Sí? Este triángulo notable, los triángulos notables lo vamos a ver si todo va muy bien. Lo vamos a ver en trigonometría. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a hablar acerca de las razones trigonométricas. Bueno, me estoy desviando, pero es más o menos una noción y para que puedan recordar que la hipotenusa siempre va a ser mayor que los catetos. ¿Sí? Seguimos. Y el teorema básico de Euclides. Euclides, otro matemático griego, que nos dice que la altura al cuadrado, la altura que se traza al cuadrado, va a ser igual a m por n. O sea, ¿qué podemos decir? Que la altura al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de la base, se podría decir, de las dos partes que divide la altura, se van a multiplicar. M por n. La altura llega como un rayo zoom, y va a dividir la Tierra en dos partes. Entonces esta altura, que está elevada al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de ambas partes, de ambas divisiones, tanto del m con el n.
la altura al cuadrado va a ser igual a m por e. Listo. Ahora, vamos a recapitular, ¿sí? El teorema básico de Pitágoras, catetos, la suma de catetos elevados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa siempre va a ser mayor a los catetos, ¿sí? Como está en el ejemplo. Y el teorema básico de Euclides, ¿no? Que la altura al cuadrado va a ser igual a m por n, ¿sí? Eso sería lo que son teoremas básicos. Vamos con el problema número 1, ¿sí? A ver, a ver. A ver. Una escalera de 65 metros de longitud se encuentra apoyada sobre una pared. La distancia que hay desde el pie de la escalera hasta la pared es de 25 metros. Calcule la altura de la pared. Tenemos este ejercicio que vamos a resolver obviamente con los teoremas que hemos visto. Tenemos este gráfico. Acá está. Nos dice que la escalera mide 65 metros, ¿no? Es una escalera vista de costado. Se encuentra apoyada sobre una pared. Acá está claramente la pared. Y la distancia que hay desde el pie de la escalera, ¿sí? Desde el pie de la escalera hasta la pared es de 25 metros. La distancia que hay desde el pie de la escalera a la pared, 25 metros. Nos pide hallar la altura de la pared. ¿Qué vamos a usar? Pitágoras, ¿sí? Aplicamos el teorema de Pitágoras. A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. En este caso, 65 vendría a ser nuestra hipotenusa o c al cuadrado, adaptándolo a este teorema, o en este caso, y el 25 metros vendría a ser uno de los catetos. Entonces, nos está pidiendo el valor del otro cateto, que en este caso vendría a ser la altura de la pared. Reemplazamos datos. En este caso, mi incógnita va a ser b. Entonces decimos que a al cuadrado es 25 al cuadrado, más b, que es nuestra incógnita, va a ser igual a c al cuadrado, que vendría a ser 65 al cuadrado. Sacamos potencia y decimos que 65 al cuadrado, antes de ello, recordando que siempre acá hay un más, va a pasar a menos, a restar. Resolvemos. ¿No? 65 al cuadrado va a ser igual a 4225, menos 25 al cuadrado va a ser igual a 625. Restamos y nos va a quedar que b al cuadrado es igual a 3600. ¿Esa va a ser nuestra respuesta? No. ¿Qué falta hacer? Lo que falta hacer es que este b al cuadrado, vamos con el cuadrado. Si este cuadrado está en potencia, ¿cómo pasa al otro lado? Como radicación. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que b es igual a la raíz cuadrada de 3600. Resolvemos y nos va a quedar como resultado que b va a valer 60 metros. Entonces nuestra respuesta sería que la altura de la pared es de 60 metros. Aquí en este problema hemos aplicado el teorema de Pitágoras, ¿sí? Recapitulamos el ejercicio, el problema. Tenemos la escalera que vale 65 metros. La distancia que hay desde el pie de la escalera hasta la pared es de 25 metros y nos pide hallar la pared, la altura de la pared, mejor dicho. Para ello vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Reemplazamos datos. En este caso yo voy a tomar que b sea mi incógnita. Entonces 25 va a estar elevado al cuadrado porque es uno de mis catetos. Más b cuadrado es igual a 65 al cuadrado, que vendría a ser la hipotenusa. B al cuadrado va a ser igual. Este más 25 al cuadrado lo voy a pasar a restar a menos 25 al cuadrado. Realizamos las potenciaciones. 4225 menos 625. B al cuadrado es igual a 3600. Pero como está B al cuadrado, como está en potencia, pasamos al otro lado a radicación.
Entonces B va a ser igual a raíz de 3600. Resolvemos y nos va a quedar que finalmente la altura de la pared va a ser de 60 metros. ¿Sí? Con el problema número 2. Dice, calcular el valor de X. Y nos da este triángulo. Y este triángulo, si nos damos cuenta, tiene en sus tres ángulos, tienen una X, ¿no? Tiene 3X, 4X y 5X. ¿Qué podemos hacer acá? Qué fácil. Nos acordamos de un teorema que dice que la suma de los ángulos internos, ¿cuánto equivale? 180. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar los tres ángulos internos. ¿Qué vendrían a ser? Vamos a coger el lápiz, pluma. Listo. 4x más 3x más 5x nos va a dar 180 grados, así como nos decía nuestro teorema. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar? Nos va a quedar 2x es igual a 180 grados. Como sabemos, este 12 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces va a quedar x es igual a 180 sobre 12. Seguidamente, ahora vamos a dividir 180 sobre 12, perdón. Hacemos un cálculo y nos queda 15. Entonces, ¿cuál es el valor de x? Es 15, ¿sí? Volvemos a repetir, sumamos los valores de los ángulos internos del triángulo, 5x más 4x más 3x, y lo igualamos a 180, que ese es el valor de... Bueno, ese es el teorema que en la primera parte de la clase mencionamos, que la suma de los ángulos internos va a ser igual a 180. Resolvemos y al final nos va a salir el valor de x, que es 15, ¿sí? Ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud pueden escribir en el chat, ¿sí? Así que no hay problema. Sí, verdad. También un paréntesis, lo que nosotros, bueno, yo en este caso, nosotros dos como profesor principal y secundario, les vamos a dejar una tarea, ¿sí? Si mal no me equivoco, ya la hemos subido. Y esa tarea tiene que estar, obviamente, resuelta y lo tienen que subir al foro que ya ustedes deben estar ya dentro de ese grupo del foro, ¿sí? Y los que no, se puede hacer todo tipo de trámite para poder ponerlos en el grupo del foro y puedan subir sus tareas, bueno, la resolución de las tareas, no solo de geometría, sino de todos los cursos que dejen, obviamente, las actividades domiciliarias, ¿sí? Ahora sí, cerramos paréntesis y seguimos con la clase. Problema número 3. Problema número 3. Calculamos el valor de x, dice. Tenemos que el ángulo C vale 4x. El ángulo del vértice A vale 3x. Y un ángulo externo vale 15x menos 60. Esto me hace recordar a un teorema que dice que la suma de dos ángulos internos me va a dar el externo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Así. 4x más 3x va a ser igual a 15x menos 60 grados, ¿sí? Dos internos me va a dar un externo. La suma de dos ángulos internos me va a dar un externo, ¿sí? Resolvemos y nos va a quedar a 7x es igual a 15x menos 60. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El 60, el menos 60, lo vamos a pasar al otro lado. Y el 7x lo vamos a pasar a la parte derecha. Primero vamos con el menos 60. Si el menos 60 está negativo, al otro lado va a pasar positivo. Y el 7x, que está en positivo, va a pasar al otro lado negativo. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. Así. 60 grados va a ser igual a 15x menos 7x. Restamos. 15x menos 7x me va a quedar 8x. 8x es igual a 60. El 8 que está multiplicando, ¿cómo lo vamos a pasar? Dividiendo. Entonces nos quedaría 60 sobre 8 es igual a x. ¿Cuál es el valor de x? 7,5. Es un valor decimal. ¿Sí? Ese vendría a ser nuestro resultado o el valor que hemos hallado de x. El valor de x es 7,5. En este caso, nosotros usamos el teorema de la suma de dos ángulos internos nos da un ángulo externo.
Y aquí está la resolución, ¿sí?